pero algo hago. A ver. Cornelius, the octopus, dreams to have a garden with all that white and all that blue. The good sea provides him. Cornelius swims and sings. Gracias. Corazón, sangre. Brit. A ver. Listos. No sé qué hago, pero algo hago. Como los pájaros que migran de norte a sur, escapando de las olas de calor. Verano, sírvete de mi ánimo para invocar a las olas de rocío que mueven los pétalos amarillos. El amarillo es esquivo a mi corazón sangre. Este es nuestro cadáver exquisito. ¿Qué? ¿Y ahora ya somos poetas entonces? Obvio. Bravo. Bravo. Bueno, todo parece indicar que vamos a hablar de poesía hoy, ¿no? Exactamente. Oh, entonces he de hablar rimando en verso, en decasílabo, únicamente sobre mis ideas más profundas y sentimientos más elevados. No, querida Brigitte. La poesía también es dura, cruda y punzante. Pero entiendo el punto de Brigitte, porque muchas veces cuando pensamos en poesía pensamos en algo alejado de lo mundano, ¿no? De lo vulgar, como si fuese un mundo lírico únicamente para unos pocos elegidos. Exacto, nada más falso. Por ejemplo, el juego anterior fue un poema llamado Cadáver Exquisito. ¿Y de dónde viene este tétrico nombre? El nombre viene de una de las frases que se escribió cuando se jugó por primera vez a este juego. Le cadavre exquis boira le vin nouveau. El cadáver exquisito beberá el vino nuevo. Un juego basado en el absurdo y en el subconsciente. Y estos poetas sostenían que la creación, sobre todo la poética, debía ser anónima, grupal, intuitiva, espontánea, lúdica y en lo posible automática. Y esa es una de las corrientes de una época específica, pero la poesía es un mar donde muchos ríos confluyen. ¡Hala, qué poética! Entiendo, pero, o sea, que existan, hay muchas corrientes de poesía, pero, no sé, ¿para qué sirve la poesía, no? ¿Para qué sirve hoy en día? Bueno, ¿y para qué sirve el arte en general? ¿Para qué sirve un cuadro, una canción, una pintura, una escultura, una obra de teatro? ¿Para qué sirve? Para denunciar la injusticia, para ser un reflejo de la sociedad, quizás. Pero para definir eso se ocupan después ya los estudiosos y los académicos. De acuerdo. Sin embargo, yo creo que la poesía sí es útil, porque la belleza, el orden, el sentido incluso de las cosas más aterradoras, no sé, a mí me parece que nos hace bien. Sí, pues, hace bien. Entonces, hablemos de poesía. Además, en Perú tenemos una gran tradición poética y así como lo que pasa en la gastronomía, es conocida internacionalmente. El Perú es tierra de poetas, dijo el gran Carlos Germán Belli. Y la evidencia acompaña su teoría. El Perú posee una nutrida tradición poética que pasa por las voces como las de José María Eguren, César Vallejo, Martín Adán, Jorge Eduardo Eyelson, Blanca Varela, Julia Ferrer, Victoria Guerrero, hasta el final de un largo etcétera. Las y los poetas peruanos han enfrentado la pobreza, las desgracias, el duelo y el desamor con versos luminosos y ahondando en la dulzura desde lo más noble de la condición humana. En las últimas décadas del siglo XIX surgieron autores de gran valor que pusieron bases en la poesía peruana moderna. Manuel González Prada es uno de los primeros en generar una ruptura entre la huella colonial y un nuevo estilo lírico, y junto a él, un coro de voces. Y aunque es cierto que la lengua predominante en la poesía peruana es el castellano, el espíritu de la tradición oral andina se percibe en poetas considerados vanguardistas por la crítica como Alejandro Peralta, Emilio Armaza, Inocencio Mamani, Quilco Huaraca y Carlos Oquendo de Amat con sus 5 metros de poemas, libro que se convirtió en el símbolo del vanguardismo andino.
Poetas como Magda Portal cobraron relevancia al ser el principal referente de la contribución femenina en la vida literaria, cultural y política del país. Es imposible resumir todos los regalos que ha dado la poesía al Perú. Y esta tradición se sigue pasando la posta, de generación en generación, que a punta de palabras rompe, mastica y mantiene vigente la poesía. Déjenme vivir a mi antojo, dice el sabio chino, y yo haré de mi vida un modelo insuperable. Estas palabras son del poeta Jorge Eduardo Eyelson Sánchez, un artista peruano quien a lo largo de casi medio siglo desarrolló una amplia obra. Poeta de la generación del 50. Hablaremos con Víctor Ruiz Velasco, escritor y editor, sobre él. Eyelson fue un artista multidisciplinario que dedicó su vida al arte, desde la poesía a la performance y de ahí a las artes plásticas. Yo te quería preguntar, Víctor, dentro de la diversidad de su búsqueda de Eyelson, ¿encuentras algún patrón en temas, preguntas o forma? Muchas gracias. Sí, esencialmente los artistas tienen búsquedas muy personales, ¿no es cierto? Tienen obsesiones que los persiguen y que aparecen en cada una de sus expresiones. Eyelson hizo poesía, hizo narrativa, hizo ensayo, pintó, hizo intervenciones, en fin, y después fue dejando de hacer todo eso. Él mismo dice en una entrevista que en algún momento, cuando dejó de hacer todo lo que en algún momento había emprendido, se convirtió en nada, ¿no? Y que de alguna manera la única definición que más o menos se le aplicaba era la de artista. Él intentó hacer de su vida una obra de arte en más de una ocasión. Él intentó vivir como se vive en arte, ¿no? No se hace, al final él está enterrado junto a su pareja, a Miquel Mulas, en Cerdeña, en el cementerio de Cerdeña, ¿no? Ahí reposan los dos amigos, amantes, ¿no? Hizo hasta el final, como te digo, de su vida, o intentó hacerlo, como él mismo dijo, una obra de arte, ¿no? Esa probablemente sea la mayor búsqueda que tuvo Eyelson. Víctor, justamente yo te quería preguntar sobre los quipus que él hace, ¿no? Digamos que no es poesía, no es poesía escrita, no es arte plástico, pero a lo curioso es que él vive la mayor parte de su vida, o buena parte de su vida, fuera del Perú, ¿no? Pasa mucho tiempo en Europa, de hecho muere en Italia, y aún así tiene esta visión sobre las culturas precolombinas. ¿Y crees que la distancia geográfica nutre la mirada del artista para hacer esta nueva representación del quipu? Es una constante, ¿no?, en los artistas, ¿no? La distancia, la soledad, ayuda a la introspección definitivamente, ¿no? Él se va de Lima muy joven, después de ganar el Premio Nacional de Poesía, porque era una Lima como ahora, pacata, de doble moral, ¿no es cierto? Él era un joven homosexual que era mal visto en esos tiempos, todavía sufren de bullying las personas con una orientación distinta a lo que se llama cisgénero ahora, ¿no es cierto? Y él se va a Europa a buscarse, ¿no? Era una tendencia además de su generación, que es la generación de los años 50. Mucha gente se va a Europa, se busca, algunos cuantos hacen el camino a la inversa, y Eyelson es uno de los que se reengancha con el Perú, pero no el Perú de su momento, de su actualidad, sino con un Perú anterior, ¿no es cierto?, que está en las texturas, en los colores, ¿no?, en esta búsqueda que también emprendieron otros artistas plásticos como el mismo Fernando de Cislo, ¿no? Sí, él rescata eso del Perú, ¿no? Eso amaba el Perú, ese Perú precolombino. Te quería preguntar también si crees que la poesía tiene un rol dentro de la sociedad o más bien debería escapar de cualquier premisa moral. Hemingway, que empezó siendo poeta antes de publicar cuentos y novelas extraordinarios, en sociedades que son más represivas, la moral es una complicación para la gente que intenta ser libre, ¿no? La poesía, como lo dijo Oscar Wilde en algún momento, pero refiriéndose al arte en general, no sirve para nada. Es inútil. Pero lo dice en un sentido bastante profundo, ¿no? Irónico, como era este inglés maravilloso, ¿no? Y es que en una sociedad en la que todo se mercantiliza, en la que todo se vuelve objeto, ¿no es cierto?, de intercambio, aquello que escapa a esas reglas no sirve dentro de esta mirada. Pero precisamente ese tipo de acontecimientos
es lo que produjo, a mi modo de ver y a modo de ver de muchos estudiosos del tema, lo que conocemos como humanidad, ¿no? Después de que el hombre, volviendo al tema de lo agrícola, resolvió el tema de la comida y de la casa y pudo descansarse, el hombre, el humano, mejor dicho, y pudo descansar y contemplar el mar y descubrir la belleza. Esa fue la mayor revolución, ¿no? Ese espacio de ocio, de inutilidad, que propició desde la poesía escrita hasta, no sé, las obras de teatro, muchas de las cuales el amigo Manuel ha representado con maestría. Gracias, gracias. Sí, es importante el ocio, es algo importante, es importante hacer cosas que no sirven para nada, como la poesía. Pero es distinto, Víctor, para cerrar, cuando tú dices, bueno, sí, no sirve para nada, o lo dice Oscar Wilde, que cuando lo dice, no sé, un papá a su hijo a los 15 años le dice, ¿qué haces haciendo eso que no sirve para nada? Qué maravilloso. Ay, Es que justamente porque se lo dice a un adolescente, es que el adolescente se va a rebelar contra eso. ya, ok. Hay un y- componente entonces de rebeldía en la poesía. Completamente, ¿no? Y en todas las artes, en realidad, ¿no? Escapa del lenguaje comunicativo, ¿no? Si no escapa de eso, entonces tendría el mismo valor que un manual para armar un mueble de alguna cadena, ¿no? Ya. Es eso, ¿no? Esa posibilidad de extrañamiento que nos aleja, no necesariamente en un sentido elusivo, de escape, no, sino simplemente la posibilidad de ver otros tipos de devenires, ¿no? Y eso es lo maravilloso del arte en general, y ustedes lo saben muy bien. Muchas gracias, Víctor, por haber estado con nosotros, por ilustrarnos un poquito sobre Eyelson y a la gente que no lo conoce, porque mucha gente pues no conoce la obra de Eyelson. Muchas gracias porque esto puede ser un buen momento para introducirse en el tema. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Gracias a ustedes. Cuando quieran, Gracias. Chao, y ya conversamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Víctor. Muy bien, vamos a hacer algo tan bello como inútil. Vamos a hacer un haiku. ¿Un qué? Un haiku, un poema japonés. Ay, a mí me encantan los haikus. Son poemas breves de 17 sílabas. Sí, poemas breves, que no es lo mismo que problemas breves. Perdón. Los haikus se escriben en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. A ver, ¿cómo es eso? A ver, pero hay que explicar paso a paso y así si algún bicentenario en casa se anima, también puede hacer uno también. Muy bien, voy a poner un ejemplo. Al Fuji subes, despacio, pero subes. Caracolito, de Kobayashi Isa. Ya, ahora vamos a contar las sílabas. Al Fuji subes, 5 sílabas. Despacio, pero subes, 7 sílabas. Caracolito, 5 sílabas. Muy bien, ¿está claro? Ahora ustedes, bicentenario. A escribir. Ya. Listo, terminé. Yo también. Ya me siento un poeta ya. Por ti me he vuelto un poeta, hago Ya. haikus en TV. ¿Quién quiere compartir? ¿Quién quiere compartir, por favor? Yo. Ya, aquí voy. Generación. 5. 200 años después. 7. Vientos nuevos hay. 5. Genera acción. 200 años después. Vientos nuevos hay. Muy bonito. Bien. Me ha gustado mucho la poesía de Eyelson y su universo el universo que plantea con una imagen que parece simple como un nudo, por ejemplo. A mí también, pero ¿y las poetas mujeres? La tradición poética peruana también tiene grandes mujeres. Sí, pero el machismo ha atravesado también el arte. Y quizá por eso no conocemos a tantas poetas mujeres.
Bueno, hay poetas como Blanca Varela, Julia Ferrer, Victoria Guerrero. Y poetas contemporáneas como Tirsa Ota, Carolina Quiñones, Vanessa Martínez, Cecilia Podestad, Andrea Cabel y muchas otras. Me he puesto un poco intensa con esta búsqueda de voces femeninas y miren lo que he encontrado. La poesía peruana tiene muchas voces de mujer dentro del coro. En los años 50, las poetas que escribieron no eran tan conocidas. Incluso Blanca Varela no fue tan leída sino hasta fines de los 70. La exposición El discurso femenino en la poesía peruana de los años 50 señala lo invisibilizadas que fueron algunas poetas. Víctor Vig cuenta una anécdota que describe el problema. En 1965, cuando Cecilia Bustamante ganó el Premio Nacional de Poesía, dijo que haber obtenido ese premio fue algo terrible, casi lo peor que le pasó en la vida, porque sus colegas estuvieron descontentos y se lo hicieron ver con desdén y con burla. Nunca hubo ningún agasajo, ni siquiera una foto. Eso no impidió que las mujeres escribieran poesía. Mujeres como Julia Ferrer, Carmen Ollé, María Emilia Cornejo, Lola Thorne, Carmen Luz Bejarano, Yolanda Westphalen, Cecilia Bustamante, entre otras. El canal IP realizó una serie de cortos recordando a varias de esas poetas, como este poema de Blanca Varela, interpretado por otra mujer excepcional, Inés Melchor. Digamos que ganaste la carrera y que el premio era otra carrera. Que no bebiste el vino de la victoria, sino tu propia sal. Que jamás escuchaste vítores, sino ladridos de perros. Y que tu sombra, tu propia sombra, fue tu única y desleal competidora. La poesía es la relación, creo que más humana entre el lenguaje, el cuerpo y al mismo tiempo todo lo que no existe y todo lo que no está en estos planos, con lo intangible incluso, ¿no? O sea, todo se hace posible a través de un lenguaje en el que a veces se puede pensar que es totalmente sublime, que es muy bonito, que está lleno de sentimientos muy bonitos, y eso es completamente ambiguo, ¿no? O sea, la poesía también es rastrera, si quieres, ¿no? Por eso a eso me refiero cuando digo que es una relación muy humana, ¿no? O sea, la poesía también es además de belleza, también es corrosiva, ¿no? Como pueden ser las relaciones en cualquiera de sus etapas, entre buenas y malas, ¿no? Y la poesía está presente en absolutamente todo. Es como decir que está presente en la sangre de una persona, igual este lenguaje que está en todas partes, y cuando la escribimos o cuando la leemos es como si estuviéramos tratando de incluso arrancar un poco con las uñas, un poco de eso, ¿no? Para nosotros, para nuestras relaciones, para nuestra vida. Entonces la poesía es absoluta, y por eso es belleza, y también es todo lo contrario, ¿no? O sea, también es un monstruo. Y es una relación de la que no hay fin. O sea, una vez que el lenguaje te toca de esa manera, la relación es para siempre, ¿no? Y puede ser muy bueno y muy malo. Yo creo que soy completamente, no sé si el término cabe, ¿no? Adanista. Yo, no sé, después de leer a Martín Adán, ya mi cuerpo no fue el mismo, ¿no? O sea, mi cuerpo, mis palabras, mi manera de
ver el mar, mi manera de ver ciudades pequeñas que son distritos, ¿no? O sea, esa manera de poetizar algo tan simple como lo cotidiano, como es un distrito, ¿no? Y muchas más cosas. Puedo hablarte de Martín Adán, puedo hablarte de la dureza de Vallejo, ¿no? El que estoy muy contenta de haber llegado a él bastante tarde, porque yo creo que en algún momento he tenido una relación con él, pero yo ya necesitaba ser adulta, ¿no? O sea, es un poeta al que creo que debes llegar ya un poco más destruido, después de haber perdido muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es cuando te encuentras con un lenguaje que de repente se parece un poco a tu desesperación, de repente, pero es áspera, ¿entiendes? Es seco, ¿no? Y al mismo tiempo es completamente llano, o sea, calmado. Pero claro, son muchas etapas, ¿no? Carlos Oquendo de Amat, yo podría decirte que he peleado con él en algún momento, o sea, a gritos si quieres, ¿no? Claro, o sea, son las relaciones que te da el texto, eso es lo que te da la poesía, o sea, poder encontrar a alguien a través de su lenguaje, no sé, 100 años después, de repente, y poder gritarle, y poder admirarlo, ¿no? Rendirte. Este verso, ¿no? Tuve miedo y me regresé de la locura. O sea, también yo creo que hay un antes y un después en muchos lectores de Martín Adán, ¿no? O de Blanca Varela también. O sea, Blanca Varela es... o sea, la imagen que tengo de ella no es una lectura tranquila, por ejemplo, ¿no? O sea, no es la tristeza de Martín Adán, ¿no? O sea, Blanca Varela es como una aguja en la piel que te tensa y te duele, pero que tampoco puedes dejar porque te está dando algo que eres incapaz de calcular en ese momento, ¿no? Lo vas a tener después en tu fiebre, en tu lenguaje también. Bueno, y podría hablarte, ¿no? No sé, horas, Eyelson, ¿no? O sea, cuando Eyelson te habla del cuerpo, creo que te rearma, ¿no? Te parte y te vuelve a armar. Carlos Germán Belli, o sea, por ejemplo, para mí él es un poeta del cuerpo, pero en un sentido biológico, o sea, es un poeta absolutamente consciente de cómo el lenguaje y la biología se mezclan en una masa extraña, ¿no? Que se llama Oada Cibernética, que yo creo que es un libro increíble, justamente sobre cuerpo, biología, lenguaje. Mi estilo poético. Tengo un libro, no sé, pues por el que me dicen que soy el anticristo, porque lo escribí como José en primera persona, que empieza diciendo yo quiero que ese niño nazca muerto, María. Y sin embargo tengo otro libro completamente contradictorio en el que el yo poético es Cristo recorriendo las estaciones del Vía Crucis, y cualquier persona podría creer que lo ha escrito una persona fervorosamente creyente, ¿no? Que no lo soy. O sea, yo cuento historias, ¿no? Y tengo, no sé, otro libro que se llama Desaparecida, que es absolutamente horroroso y descarnado, porque es un libro que se puede asumir como que político, pero no, es la narrativa de la tortura, ¿no? De la tortura física, sexual, corporal, ¿no? En este caso de una víctima de desaparición forzosa, ¿no? Pero sí, o sea, yo he usado el lenguaje poético para narrar, la verdad. El primer poema de Oada Cibernética, de Carlos Germán Belli, es un encuentro increíble entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Y la pelea existencial, porque empieza diciendo: ¿por qué me han mudado del claustro materno al claustro terreno en vez de desovarme en aire, agua o fuego? ¿Por qué me han mudado del claustro materno
donde tenía todo, ¿no? Y me he mudado al claustro terreno, donde soy un humano, ¿no? O sea, dentro de lo grandioso y miserable que eso significa. Y el texto te dice, en vez de desovarme en aire, agua o fuego, o sea, es como yo quisiera pertenecer a la naturaleza, ¿y por qué, no? Y por qué me han traído a este claustro terreno. O sea, es un reclamo absolutamente existencial, pero también justo, ¿no? No sé, ese es el verso, ¿no? Para mí, entre muchos, pero, o sea, si me pides que te cite uno, o sea, creo que en algún momento me he preguntado lo mismo también, o sea, ¿por qué no puedo ser no sé, un hongo en una piedra, ¿entiendes? No sé, o sea, de repente sin lenguaje. Pero no, acá estamos, somos humanos. A la realidad, Y te rendimos, diosa, el gran homenaje, el mayor asombro. el bostezo. Claro, bro. ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, hermano. Por favor, toma asiento en mi oficina. Vamos a conversar un rato. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme, de verdad. Voy a tomar en No, cuenta. gracias a ti, pero sabemos que eres un hombre muy ocupado. Bueno, el programa de hoy trata sobre poesía, ¿no? Y nos estábamos preguntando si la poesía también se encontraba en la música, y bueno, todos creemos que sí. Y se nos viene esta idea del freestyle, ¿no? Claro. Que a mí me parece poesía pura, ¿no? Y te quería preguntar, ¿qué cosa es el freestyle? Empecemos por ahí, por la pregunta más fácil. Bueno, en realidad, así tal como tú lo defines, como poesía, se puede interpretar de muchas maneras en bastante tiempo. De hecho, hay escritores o raperos venezolanos que incursionaron en esta nueva forma de poder, digamos, transmitir de mejor manera. Ya tienes el ejemplo de Canserbero, Lil Supa, por otro lado. Luego el freestyle se divide en dos cosas, ¿me entiendes? En freestyle batalla y en freestyle como tal. Pero a final de cuentas todo va de improvisar, de improvisar de momento, de seguir el ritmo, generar frases, a veces tratar de dar mensaje, a veces solamente divertirte. En cuestión batalla, pues es ridiculizar o humillar al rival o insultar al rival. Y pues nada, es básicamente improvisar, 100% improvisar. Hay gente que escribe, ¿no? 100% improvisar. Y hablando un poquito de la batalla, que tienes esta acción, este objetivo de burlarte del otro o de humillar al otro, pero en realidad esas son las reglas del juego, ¿no? Claro. No realmente quieres humillar al otro. No, obviamente no. Todos son amigos, ese es el juego, como una pelea de box que realmente no le quieres hacer daño. Claro, exacto. Pero ¿cómo es eso? ¿Te has sentido alguna vez tú en alguna batalla, por ejemplo, te ha dolido algo que te han dicho y eso ha impedido que tu cerebro funcione como debe funcionar? Es que hay cosas y cosas, ¿me entiendes? Hay cosas que, digamos, sabe la otra persona de ti, que son muy personales, pero que no las debería decir, ¿me entiendes? Y a veces duele mucho más la acción de que te tire una fulera, porque así se le dicen a las personales. Ajá. Entonces eso descuadra un poco, ¿me entiendes? O sea, de mí me han hablado de mi relación, me han hablado de mi familia, me han hablado de mis amigos, entonces va mucho de cómo uno lo interprete, ¿me entiendes? Porque, no sé, a veces te pueden decir, como dices tú, todo va de la batalla, al final de cuentas todos somos amigos. Entonces, va mucho de cómo lo tomes. Pero creo que no, depende de qué tan a pecho te tomes las cosas. Correa nada más. Y hablemos un poquito de tu proceso creativo a la hora de improvisar, ¿no? Sobre todo en batalla, que la presión debe estar pues altísima, sí, ¿no? Con el público y todo eso. Ya es alta competencia, ¿no? ¿Cómo funciona ese proceso creativo? Porque he visto que les dan a veces palabras, a veces les muestran imágenes. ¿A qué recurres? ¿Cómo funciona tu cerebro a la hora para que salgan esas palabras como tienen que salir tan perfectas? Digamos, cuando empecé estaba improvisando en el salón diciendo cosas sin sentido y de la noche a la mañana pues en un escenario con gente y con público, entonces va mucho de la práctica, pero creo que es más poner la mente en blanco y, no sé, captar los estímulos de fuera.
alguna idea, la idea que te da el rival, la idea que ves, no sé, en la calle o cualquier otra cosa, pero siempre se necesita tener la mente completamente en blanco para poder improvisar. De hecho, si tienes algo pensado en decirlo, muchas veces te trabas por querer recordarlo. Es complicado tratar de armar esa idea, ¿me entiendes? Y yo creo que incluso hasta se nota. Sí, se nota bastante, cuando algo sí. es planificado, ¿no? Sí. Pero tú armas la frase en tu cabeza, como que escribes, te vuelves un poeta y luego lees la frase, o mientras escribes está saliendo de tu boca. Exactamente. Ya. Es como que mientras vas armando la frase, la vas diciendo. Entonces a veces uno cae en muletillas, ¿entiendes? Entonces en palabras claves que siempre las dices, como, no sé, como yo improviso o como mira que vengo. Entonces son pequeñas palabras o pequeñas oraciones que dan pie a la frase en general, ¿entiendes? Entonces va de ese momento. Y hablando ya un poquito más sobre el tema del programa, que es la poesía, ¿tú tienes algún tipo de influencia de la poesía? O sea, ¿sabes de métrica, sabes de versos? ¿O tu influencia ha venido por otro lado? En cuestión de recursos gramaticales, algo así, pues Ajá. sí, de hecho sí tenía como influencias poetas, pero no, digamos, o sea, que yo seguía su trabajo, pero no precisamente para el freestyle, ¿me entiendes? Entonces Sí. solo lo seguía porque me gustaban, sea Bukowski, Machado, el mismo Neruda, Vallejo, no sé. Entonces, siempre tendía a leerlos bastante, ¿me entiendes? Y solamente por el hecho de que me gustaba lo que hacían. Y pues eso. Pero indudablemente el consumir ese tipo de arte influye Claro. en lo que haces tú también. me Claro, imagino. exacto. O sea, pero digamos, en el tipo de freestyle, como el momento en sí, ¿me entiendes? Como juntarte con tus patas y ponerte a improvisar. A veces tocan un tema en común, qué sé yo, una reflexión de vida y lo empiezan a decir ahí entre todos. Pero en cuestión batalla, yo, o sea, no lo sé, porque dudo mucho que Vallejo haya escrito un verso así como que recontra mal así para alguien, ¿no? Es algo así. Claro, es que a veces, sí, a veces consumimos un tipo de arte, de repente no sabemos que eso nos va a ayudar para hacer otra Exactamente. cosa, pero te influye de alguna manera, ¿no? Exacto, entonces eso de ahí en tipo, si se puede llamar de esta manera, Vallejo influencia mucho en la gente que hace métricas, porque estas personas desarticulan mucho la palabra, entonces utilizan un montón de recursos, tautogramas, hipérboles y todo ese tipo de cosas, entonces se nota en el momento de hacer freestyle y se ve como una técnica muy chévere, entonces es algo que no muchas personas dominan y mucho menos al momento, ¿me entiendes? Entonces es buenazo. Por lo que me cuentas, me da la impresión de que el freestyle engloba como un montón de artes, Sí, ¿no? en realidad, Engloba música, canto, poesía, composición, escritura, Hasta actuación, hasta de hecho. actuación, exacto, Sí. porque es bien teatral Hasta también, ¿no? actuación, de hecho, claro, porque, digamos, no puedes decir un verso así súper agresivo, ¿no? Como, no sé, algo que como te voy a golpear y no lo vas a decir súper tranquilito, ¿entiendes? Entonces uno tiene que tomarse el papel, ponerse todo eufórico, grande y gritarlo. Entonces hay gente que se tira al suelo, de hecho, improvisando o batallando. Y entonces son cosas un poco más de momento, de hecho. ¿Y cuáles han sido tus principales influencias? Hemos hablado de Vallejo, de Neruda, en la poesía, pero digamos, cuestión en del rap. general, sí, en el rap. ¿Quiénes están influenciados? ¿A quién admiras, por ejemplo? ¿Con quién te gustaría batallar algún día? No, batallar, más que batallar me gustaría hacer un tema de rap así, tipo con Lil Supa, que es un cantante de Venezuela que es muy bueno. Bueno, me gustaría con Canserbero, pero ya Canserbero nos dejó. Y siempre he tenido mucho, digamos, esa escuela tipo Venezuela, porque me parece que tienen muy buena letra. Entonces siempre he admirado bastante la forma de rapear de la gente de Venezuela, de México también, de México como el Santa Fe, como, no sé, el alemán. Entonces hay un montón de gente que rapea bastante bien. En cuestión escuelas, yo de rap, pues sí, por ese camino, ¿no? Lil Supa, Canserbero, Rapper School de acá de Perú. Y en cuestión batalla, gente más como el Acro, el Código, que son batalladores netos y son más como que de Argentina, el mismo Asesino, Chuti de España, entonces por ese lado. Y para terminar ya, ¿qué le dirías a estas personas que de repente no entienden, ¿no? Este mundo es muy nuevo,
y de repente ven estas batallas agresivas y piensan que se trata de pandilleros, criminales, que no es arte, que es cualquier cosa. Hay mucha gente dentro de este circuito que es profesional, gente que ya se graduó, gente que está estudiando. Yo por lo menos estoy estudiando publicidad, tengo un amigo que ya se graduó en administración de empresas, Chuti, que es ingeniero, no sé, etcétera, ¿me entiendes? Hay mucha gente que está estudiando, Juanca, que es Jace, que es de acá, que está estudiando música. Entonces hay un montón de cosas, hay un montón de situaciones detrás de la batalla que la gente debería, no sé, animarse un poquito más a conocer o a verlas mucho antes de que juzgar el hecho. Entonces, yo creo que deberían tomarse el tiempo de observar más, de esperar un poquito y ver lo que sucede después o lo que hay detrás, ¿me entiendes? Entonces, y sí. Y felizmente eso está, ya para cerrar, cambiando, ¿no? Creo que se está perdiendo este... Sí, menos mal. Se están ganando un respeto alucinante, se están ganando el cariño del público en masas, es increíble, ¿no? Sí, eso es bastante bonito ver cómo ha crecido el freestyle, por lo menos a mí me ha tocado exacto ese cambio generacional bastante bueno, porque cuando yo empecé todo el mundo nos veía mal, ¿me entiendes? Era muy malo, ya iba bajando de a pocos, ya recién como que ahora la gente lo recibe, lo acepta bien, la gente ha cambiado mucho la cara del freestyle, los mismos raperos se han encargado de hacer eso y lo veo bastante bien, siento que va por buen camino. Nosotros en cuestión de competición, de batalla, soñamos con que esto algún día pueda ser mucho más profesional de lo que ya se está haciendo, de que la gente, pues, si bien no lo tome como una opción directa, por lo menos que puedan sostenerse de esto, ¿no? Que puedan vivir del freestyle en algún momento, como hay otros países donde ya se hace. Entonces lo único que nos faltaría es aquí, es seguir empujando y eso, nada más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti, hermano. Toda la suerte y ojalá pues te pueda ver en algún mundial. Ojalá que sí, ojalá que sí. A ver. Voy a ponerles una cancioncita de fondo mientras les leo lo siguiente. ¿Está bien? A ver. Oiga, señor Pandereta, toque su canción para mí, que en esta ruidosa mañana iré siguiéndole, aunque sepa que el imperio de la tarde se ha convertido en arena desterrado de mi mano. ¿Qué dicen? ¿Es un poema o no? Suena como uno. ¿Esa no es una canción de Bob Dylan? Ah, claro, él no ganó un premio Nobel de Literatura. Ajá, exacto. Y aquí va mi pregunta. ¿Las canciones también tienen poesía? ¿También son poesía? Yo me atrevería a decir que sí. Hay varias letras de canciones que me parecen bellas. Sí, incluso tienen rima y son en verso, pero también depende de qué letra, ¿no? Ya, claro. Tú estás diciendo, por ejemplo, que no se podría considerar el tra de Don Chesina como poesía. ¿El qué? ¿Qué es eso de trap? El trap es una canción de reggaetón antiguo que su letra era básicamente repetir la sílaba tra todo el tiempo. Hoy no saben, todos se vacilaban bailando en esa época. Bueno, creo que alguna vez lo he escuchado y puede ser que hasta bailado, pero sí, pues no podemos decir que todas las letras de todas las canciones son poesía. Claro, pues no podemos comparar las letras de Bob Dylan con el trap. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque si yo me pongo en un plan súper mente abierta, súper abierto y tolerante con todas las expresiones artísticas, además que el arte es relativo, es percepción, ya, todo puede ser arte. Por tanto, todo puede poseer poesía. A ver, según tú, todo puede poseer poesía. Desde una canción hasta una fotografía o desde el cine hasta una pintura. Sí, yo creo que sí, exacto. Por ejemplo, cuando ves una película y gracias a la luz y a la fotografía, ese plano te puede transportar a otro lugar muy distinto o puede activar muchas emociones más de las que imaginaban. Ya, ahí, en ese plano, en esa fotografía, ahí hay poesía, ¿o no? Sí, o en el teatro, por ejemplo, cuando la puesta en escena, junto con el texto, la interpretación de la actriz y del actor transmiten algo mágico. Ahí también podría decirse que hay poesía. Bueno, pero está buena la pregunta. ¿La poesía puede estar presente en más de un arte? Quizás sí. ¿Acaso no había un futbolista que le decían el poeta de la zurda? No, pues, Junior, el fútbol no es arte. ¿Segura, Vane? ¿Segura? Segurísima, segurísima.
La poesía peruana ocupa un importante lugar en el mundo gracias a poetas como César Vallejo, uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XXI. El crítico y poeta británico Martin Seymour Smith decía de Vallejo: es el más grande poeta del siglo XX en todos los idiomas. Blanca Varela fue la primera mujer en ganar el Premio Internacional de Poesía Federico García Lorca y también fue distinguida en la 16ª edición del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. Poetas como Jorge Eduardo Eyelson, Luis Hernández, Martín Adán, José María Eguren, José Watanabe y muchísimos más ponen a la poesía peruana en un lugar que debería por lo menos llenarnos de orgullo. El Perú es tierra de poetas. A ver, yo quiero leerles algo que he encontrado aquí. Algo que me ha surgido. Acá caben cabezas coloridas, capas canosas con caricias cantarinas. ¿Eso es poema o trabalenguas? A mí me parece genial. ¿Tú lo escribiste? Sí, es un verso donde estoy aplicando una de las tantas figuras retóricas que se llama la aliteración. Ah, claro, las figuras retóricas o figuras literarias. Son juegos con las palabras. Sí, es bacán verlo como un juego, ¿no? Es un recurso que utilizan algunos escritores para darle una particularidad fonética, gramatical o semántica a los textos. Claro, una puede jugar con las palabras, con su sentido, con sus significados, para generar algo nuevo, algo creativo, para crear arte, poesía. Ok, y por lo que entiendo, esta literación que nos has mostrado ahora, Brigitte, consiste en escribir palabras usando la letra C. Algo así, es más precisamente la literación lo que busca es repetir un sonido consonante. En este caso sería el sonido k, porque como sabemos la consonante C en español también tiene los sonidos suaves que son C y Si, ¿no? Ya. O sea, el chiste es repetir un sonido, como la canción de Los Orozco de León Gieco. ¿Los Orozco? ¿Qué es eso? Ya pues, Manuel, no seas tan retro. Basta, Junior, basta ya, por favor, suéltame. No puede ser posible que no conozcas. Es esa que dice: nosotros no somos como los Orozco, yo los conozco, son 8 los monos. Y así 80 palabras toda la canción únicamente utilizando la vocal O. Solo sabemos de suaves silbidos, sinceras sonrisas y sabiduría celeste. ¿Qué tal? ¿Está bien? Sí, ¿Así es, sí, no? o sea, sí, más o menos, o sea, pero más allá de la literación hay por lo menos más de 100 figuras literarias o retóricas. Son varias, así que igual no podía mencionarlas a todas. Wow, sí que son muchas, ¿ah? Yo recuerdo una que tenía un nombre que me parecía interesante y raro a la vez. Oxímoron. ¿Qué es eso? ¿Un transformer? No, querido Manuel. Es una figura que consiste en usar dos conceptos de significados opuestos en una sola expresión, generando así un tercer concepto. Por ejemplo, el instante eterno. ¿Se dan cuenta? El significado de la palabra instante es opuesto al de la palabra eterno, pero al juntarlas te genera algo nuevo, ¿no? ¡Qué lógica contradicción, Junior! Bueno, más de 100 figuras literarias que son recursos de tantos poetas y escritores. Eso me parece interesante de la escritura, ¿no? Jugar con las palabras. Y al final todo es como un juego. Brindo con vosotros, bicentenarios. Vasos vastos de vino vayan a vuestras bocas. Bacán, Manuel. Pero sí, pues amigos, tienen razón. Escribir poesía no es ninguna virtud que se aleje de lo humano, quizás todo lo contrario. Siempre se le acusa a la poesía de no tener los pies en la tierra. Pero la poesía tiene 1000 pies y caminan por todas partes. Bueno, Blanca Varela decía que es una forma de ser en el mundo, ¿no? Una manera de mirar que busca dar sentido a la belleza o a lo crudo. Los poetas rompen las palabras para recrearlas. O simplemente para disfrutar el absoluto presente, de estar vivos, de que pertenecemos a un mismo universo. La poesía y el arte son para todas, para todos, para todes. Así que si sientes ganas de escribir, hazlo. Quizá por ahí se puedan ordenar algunas cosas que ahorita no tienen mucho sentido. Descubre tu propio gusto y ejerce tu derecho a la belleza. Lee, escribe, escucha y ve a través de la poesía. Los dejamos con Eliana Fray, que nos va a leer un poema en su segmento Yo leeré para ti. Chao, Generación Bicentenario. Chao, Generación Bicentenario. Hola, soy Eliana Fray y les voy a leer un fragmento del poema Laberinto de la poeta Magdalena Chocano.
La poesía no era esta melodía, aunque se le parece. No se arrincona entre esto y aquello, entre ahora o nunca, fluida en el farfullar de las muchas aguas nonatas sin penuria disyuntiva. Homero incrédulo roza la herida de Patroclo, su ojo revienta ante el cadáver de Héctor. Canta, diosa, el bombardeo y la peste, canta o calla como quieras la desolación de estos 10 o más eternos años. Pero escucha, sobre todo escucha porque no hay palabras, apenas si presencia. Durante largo tiempo vaga una mujer lejos de su tierra vigilada por Poseidón y sola. Entre tanto, en su casa, los pretendientes dilapidan su fortuna. Lo demás son episodios. Y ahora aparece por fin el primer verso, el tan esperado cabalgando en la primera estrofa, en la encrespada onda, arrasando al poema, aniquilándolo ya mismo, ahogándolo con rabia, pero el poema es hábil, se comprime, se escurre, se hace hilillo, se escuda en el espacio en blanco. Amigo táctico, pero enemigo a la larga, acecha, remonta a los añicos de espejos subterráneos, su vacío, confirmado. El estado de sitio es el estado perfecto. Afuera y adentro, perfecta división. De día, las pestañas furtivas ultiman párpados maquillados con decoro. De noche, autos solapados poseen la ciudad y en vidrios reflectantes las estrellas lucen más controladas y quietas. Todo lo soñado se triza, pero amanecemos tranquilos, incluso bienaventurados.